Colman, está habilitado Colman. Solo contra el mundo Colman. Se cae Colman. La termina sacando allá Vera. Vera buscaba a Golomba, Almirón, Miguelito Gómez. Levanta la cabeza Gómez. Quería jugar con Verón, pero la pelota quedó en el camino. Bóveda, Gamarra, cerca lo tiene a Golomba, juega con Luján. Va Luján, en el vértice del área. Corre Luján. Intenta la personal. Engancha. Termina rebotando allí en Almirón. Saca Almirón. Zarza. Vuelve Zarza. Va a jugar por aquel sector allá con Vera. Pelotazo de Vera, que casi sorprendió y en cuestión de minutos, segunda aproximación de la picada, Ramón. Me quedaba un poco la duda, si quería rematar así como le salió al arco o quería un centro. El viento ayudó, le cayó rápidamente a Ábalos, que miró, la pelota pasó cerca y ahí empieza otra vez la cuestión de Leo Ábalos, ¿no? Desatándose o se está arreglando el cordón del botín nada más. Queda esa sensación, ¿no? Del arquero que hoy está volviendo como titular. Se pone rispio, está lindo el partido, más allá de que no tiene lucidez, recién se generaron las chances claras, pero se pelea cada pelota, recio, duro la picada, como siempre en el sector defensivo. Recién veíamos esa jugada, ¿no? Con Milton Colman rodeado de 4 jugadores que pretendían quitarle el balón. Hablaba un poco de la férrea defensa que tiene el equipo local. Y 2 chances claras para la picada, hay que decirlo, en 15 minutos de este primer tiempo. Me entusiasma este partido, hay olor a gol para este inicio del torneo regional amateur. Ya se prepara allí Leonardo Ábalos para hacer el saque de arco. Estamos en casi 17 minutos. 0 para la picada, 0 para Estudio Galeano. Tarde de fútbol en Posadas. Clima ideal para el fútbol de este sábado. A pocas horas del Día de la Madre. Muchas madres en la tribuna, muchas madres de los jugadores sobre todo. Estaba mirando, recién me tomé un tiempito para ver. Buen marco de público, no están completas las tribunas, pero hay un buen marco, ¿no? Para el arranque que los equipos también necesitan, ¿no? Del apoyo de la gente que venga a pagar su entrada, porque todo cuesta, ¿no? En este caro, difícil, largo y complicado torneo federal amateur. Nunca mejor definido, exactamente. La pelota llega a Chávez. Gómez. Algo quiso hacer Gómez. En 2 tiempos. La terminó levantando y vamos a ver cómo la baja. Una vez más Chávez, pero no la puedo controlar. La pelota salió por un costado y tenemos tiempo y por eso digo, ¿no te parece, Ramón? Porque aparte los 2 equipos son de acá, el público es el mismo de siempre, es el público de acá, pero el marco, el colorido de un torneo regional es distinto, ¿no te parece? Claro, porque genera expectativa, ¿no? Hoy hay otro partido también, el que también acaparaba mucho la atención, el que juegan Bron y Guaraní en Villa Urquiza, y esto, ¿no? La ilusión de cada equipo, ¿no? Metele, Héctor, que ahí se viene. A ver, déjame, Ramón, porque acá puede haber algo. Quería Colman. Tiene que aparecer Colman. Allí era Gómez, quien saltaba. Buscaba a Rodrigo Vareiro. Martínez finalmente, con mucha dificultad, no pudo controlar la pelota. Por eso el saque de manos va a ser para la picada. Ya se va a ocupar Vera. Estamos en la primera parte de este partido. Corre Colman, 2 lo marcan. Está Vera ahí en el camino. Saca Vera, al ras del piso. La toma al distinto, la toma Vareiro. Va Vareiro. Pelota de Vareiro aquí para Tobías Marquesini. Está Marquesini. Y se acomodaba Marquesini con lo justo. Chávez, solo para cerrar y sacarle al córner. La llegada a la segunda del número 8 Marchesini, con posibilidad de remate claro. Aquí le volvieron a tapar la pelota. Termina en el córner para Estudio Galeano. Y vemos cómo resuelve aquí el equipo de Claudio Filippi. Este tiro de esquina que lo va a hacer acá Rodrigo Vareiro, el dueño de las pelotas paradas. Hay un protagonista, no digo central, pero que es parte de este partido, que es el viento. A unos favorecerán, a otros no tanto. Vamos a ver cómo o qué trayectoria toma la pelota cuando veo mucho choque, mucha fricción ahí en el área, Ramón. Sí, y ahí, como te decía hace un rato, Aaron Lemos bien cerquita, intentando acomodar todas las cuestiones, ¿no? En un partido que me parece que va a ser bastante picante. Se viene Rodrigo Vareiro. Pelota de Vareiro a media altura, cabezazo de Dutra. Saltaba ya Núñez. Quería Martínez. Vemos si la puede controlar Corman. Se viene el contragolpe de la picada. Va Golomba, le quedó muy larga. Por eso rechaza Martínez. Sin complicarse Martínez. Qué lindo se está poniendo el partido. Es lo que queríamos, es lo que vinimos a buscar. Estreno absoluto para Estudio Galeano esta tarde. Torneo regional amateur.
La Picada queriendo aprovechar su localía. La peina Golomba. Prácticamente nadie para recibirla. Cubre Doval. Pese al intento de Luján. Estamos en 20 minutos. 0 para La Picada, 0 para Estudio Galeano. Recordemos que le contamos a la gente, ¿no?, que está siguiendo la transmisión, que estamos en la parte alta de la torre que tiene La Picada. Acá estamos obviamente bien ubicados, buena visión panorámica, mucho viento. Lo sufrimos al viento y trabajando obviamente con los colegas de Doble 5 acá, con que estamos compartiendo este lugar con el equipo de Doble 5 y nosotros aquí haciendo esto, ¿no?, que tanto nos apasiona, que es llevar, transmitir, comentar, difundir el deporte, en este caso el fútbol. Va Marquesini. Lo marca Díaz. Se escapaba solo. Marquesini, está Díaz ahí que aprovechó para interceptarlo. Cuando nos acomodamos aquí en la cabina de transmisión de La Picada, llevándoles las alternativas de este juego. Está Nahuel Almirón para hacer el saque de manos. Cerca lo tiene a Gómez. Espera Vareiro. Salta Tobías Marquesini. Fernando Verón, otro que tiene que aparecer esta tarde. Quería Dutra, se quejaba Dutra, pero la pelota sigue viva. Sigue, dice Lemos. Quería G. Díaz en la línea. Ahí estaba el acecho Dutra de este partido intenso. Recordemos, Héctor, que Estudio Galeano finalmente decidió que su localía va a ser en el estadio Andrés Guacurarí de Crucero del Norte, cuando le toque obviamente los 3 partidos de local en esta primera fase de esta zona 7 del torneo federal amateur. Muy buena info entonces. Quería Gamarra. Marquesini, Gómez, Doval. Levanta la cabeza Doval. Pelota en profundidad para Dutra. Llega a cabecear Dutra. La toma la abuela Almirón. De primera Almirón. Pelota al área. Quería Verón. Se cae Verón. Pero siga, dice Lemos. Vera. Pelotazo de Vera. Quería sorprender allí González. Finalmente. Y es como que siente González o se envalentona a la carrera. El intentar también sorprenderlo a Ábalos. Claro, estaba en clara posición adelantada. Vio el espacio por la duda. Le pegó de derecha. Aprovechando el viento, aprovechando el adelantamiento un poco de Leo Ábalos. Pero la pelota se fue afuera y ya estaba todo inhabilitado. Ramón, vos me ayudás con esto. Es una línea de 3 bien definida la Estudio Galeano, ¿no? La que habitualmente practica Claudio Filippi, ¿no? Lo vemos en el torneo local, fundamentalmente jugando con 3, obviamente con los movimientos lógicos que van generando cuando retroceden los marcadores de punta. Y se nota lo bien aceitado que tienen. Estamos en 23 minutos casi del primer tiempo. 0 para La Picada, 0 para Estudio Galeano. Dutra. Quería Dutra, se daba vuelta. Allá Vera, por eso rápidamente sale Sequeira. La toma Bóveda, el hombre de los botines Flúor. Se cae Bóveda. Falta vía, dice Lemos. Por eso la pelota va a quedar en poder de La Picada. Lo veo allá también dando las indicaciones a Fernando el Tato Ortega, teniendo su experiencia también ahora en un torneo regional. Claro, sí, se sumó a este equipo de La Picada, aceptó el desafío y hoy está obviamente dirigiendo la liga local y también ¿no?, que es el proyecto nuevo que tiene a esta altura del año el equipo de Villa Cabello. Se viene La Picada, insiste González, se da vuelta González, aparece para cabecear Gómez, la pelota sigue arriba, quería allí González, insiste Gamarra. ¡Gol de La Picada! González en el área, allí de esa manera entonces La Picada se anota, abre el tanteador, pese al reclamo de Estudio Galeano. La Picada 1, Estudio Galeano 0. Enredada, complicada, difícil para resolver, pero enseguida miré en línea que hacía seña de que estaba habilitado la definición. A puro coraje, a puro meter y meter allí en el área, apareció el número 7 González para vencer a Ábalos, meterla adentro con ese derechazo que recién hace un rato nomás comentábamos, había probado de lejos aquí desde mucho más cerca dentro del área y la clavó adentro del arco. En 24 minutos se abre el marcador, gana La Picada 1-0. Y esto es un premio a tanto intentar por parte de La Picada, que recordemos que ya tenía 2 chances claras
antes de este gol y sigue reclamando Estudio Galeano, Ramón, a uno de los asistentes. Claro, porque entiende de que había una posición adelantada, ¿no? La seña fue rápidamente con una de sus manos, con una sostenía al bailarín, con otra decía la indicación de que estaba habilitado y señalaba a un jugador de Estudio Galeano que justamente le estaba dando esa posibilidad al que marcaba el gol. Claro que la jugada tuvo dos facetas, ¿no? En una primera parte, el rebote, la buena respuesta primeramente de Ábalos y después la definición del número 7 con rebate fuerte para vencer al arquero. Me da la sensación, si mal no recuerdo o veo, que el que estaba habilitado en realidad era Gamarra, pero creo que ellos reclaman que no estaba habilitado Benítez. Claro, esa es la, bueno, eso es lo que forma parte del nutrido grupo que rodea ya a uno de los jueces de líneas. Allá está también Harold Lemos, ahí está Ábalos, sigue reclamando evidentemente, pero me parece que no hay tutía. Ahí viene el árbitro hacia el medio del campo de juego, traiga la pelota aquí al círculo central, a mover porque el gol es válido y gana la picada. De esta manera entonces, confirma finalmente Harold Lemos. Da por válido el gol de Benítez, que en casi 25 minutos, después de este tiempo de dilemas, de dudas, de reclamos, finalmente el árbitro colombiano le da por válido el gol a Benítez. Allí pesa el reclamo. De esta manera entonces está ganando por la mínima la picada en este inicio del torneo regional amateur. Está cayendo Estudio Galeano aquí en cancha de la picada. Pero todavía falta mucho. Este partido está interesante, está atrapante. Da la orden Lemos. Va Vareiro. Al acecho Bolemba. Quería Miguel Gómez. Pelota de Nahuel Almirón. Saltaba el Tucu Gamarra. Colman. Va Colman. Se activó Colman, parece. Lo buscaban allí por aquel sector. Averón. La tribuna también empieza a hablar, la tribuna empieza a ser protagonista en esta tarde de fútbol, Ramón. Este gol le va a dar otra tónica, ¿no? Le va a hacer al partido mucho más fuerte porque se aferra la picada a esa ventaja y ahí va a ir Estudio Galeano buscando desde lo futbolístico tratar de igualar, ¿no? Porque esto se iguala de lo futbolístico, ¿no? No el que es más valiente o el que por ahí patea más fuerte que el otro, ¿no? Exactamente. Pelota allí de Núñez. Chávez se la deja Vera, corre Vera y sale Sequeira para dar una mano. Buscaba Bóveda, pero finalmente está Benítez, el autor del gol. Ramón Zarza, cuando había falta, reclama Bóveda y se la da finalmente a los Lemos. Allí hay falta entonces en favor de la picada. Estamos en 27 minutos. Fíjate vos cómo afecta un gol en contra y esta circunstancia, ¿no? De protestar tanto la jugada, ¿no? Que ellos entendían que era posición adelantada, porque quien comete esta infracción fuerte es Rodrigo Vareiro, ¿no? Uno de los que por ahí no es habitualmente el que pone la pierna fuerte, ¿no? Ahí lo llama el árbitro y le va a mostrar el cartón amarillo porque fue realmente fuerte contra el jugador de la picada. Queda sentido Bóveda, primer amonestado del partido. Rodrigo Vareiro, después del patadón contra Gustavo Bóveda. De a poco uno entiende, esto se va a ir calmando, falta mucho todavía. Comienzo del torneo regional amateur, estamos en 28 minutos. Está ganando la picada con gol de González Benítez. Un gol muy discutido. Ya después vamos a ver seguramente la repetición para analizar. Pero por ahora el gol es válido. Está ganando la picada. Brazos en jarra para Leonardo Ábalos. Sí, Ramón. Bueno, el que protestó airadamente esta decisión de cobrar esta infracción fue Claudio Filippi, ¿no? Airadamente. Ahora un largo diálogo con el árbitro Harold Lemos que seguramente le estará tratando de explicar, ¿no? Quizás muy didáctico ya a esta altura Harold Lemos explicando cada una de las circunstancias. Un minuto largo charlando ahí con Claudio Filippi, que no quedó muy convencido, ¿no? Ahí sigue con la cabeza gacha y bastante caliente. Esto sigue, el juego sigue. Da la orden Lemos. Pelotazo de Vera. Al vértice del área. Saltaba ya Luján, finalmente la pelota sale por un costado. Por eso va a haber lateral para la picada. Lateral en la ofensiva. Con mucha tranquilidad se acerca para hacerla allí Díaz. Va a ir Díaz, se toma todo el tiempo. Pero igual están al acecho allí
Lisandro Dutra y Verón. Díaz, Golomba. La cubre Golomba. Toma el rebote Zarza. Va a ir hasta el fondo Zarza. Finalmente salió por un costado, por eso el lateral para Estudio Galeano. Claro, ahí va otra vez Vareiro y me parecía que iba con una vehemencia. Recordemos que ya estaba molestado el 10 de Estudio Galeano. Finalmente un empujoncito, la pelota se le fue al jugador de La Picada. Sale ya picada a través de Almirón. Lo buscaba Dutra. Se quejaba Díaz. Le otorga a Lemos y se da vuelta a Lemos una vez más. Y ahora para darle las explicaciones correspondientes a Gómez. Espero no se haga muy hablado este fútbol. La va a tomar el Tucu Gamarra. Va a ser el tiro libre Gamarra. Experimentados si los hay. Hoy mostrándose en este inicio del torneo regional amateur. Cerca está Luján. Da la orden allá. Lemos. Pelota a media altura. Salta. ¡Ah! González. Y otra vez González. Está hambriento González. Bueno, acá se conjugan un par de cosas, ¿no? La excelente pegada que tiene el 10, el Tucu Gamarra, la puso en la cabeza. El cabezazo girando justamente la cabeza, bien dirigido. Por poquito no se le clava en el ángulo. Ahora que miraba a ver dónde terminaba esa pelota. Ya estamos en 31 minutos de este primer tiempo. Lo veo a Colman esperando la pelota allí. Tiene que aparecer el 7 de Estudio Galeano. Pelota de Gamarra de primera para Luján. La baja Luján cuando estaba adelantado, dice el asistente Guido Cabaña. La va a tomar Leonardo Ábalos, que por lo que veo está enterito después de la lesión. Sí, sin lugar a dudas que sí. No hubiera salido como titular porque obviamente hay que tener cuidado con esas circunstancias, ¿no? No comprometer al equipo jugando lesionado, ¿no? La deja salir Colman, por eso la va a tomar la abuela Almirón. Hace Almirón, le pedía a Vareiro, pero finalmente la pelota fue para Verón. Salía ya por aquel sector Fabio Chávez. La pone Almirón en cancha. Vareiro, Almirón. Quería devolvérsela, pero estaba para dar una mano a Luján. Corre Colman. Engancha Colman, se la devolvió Almirón a Vareiro. Va Colman. Se acomoda Colman, quería Vareiro, la perdió en el camino. González. Corre González. Tenía rebotándole al Almirón. Insiste Golomba. Va Golomba. Corre Golomba. Sale a la marca allí Núñez. En el piso Núñez. Centro de Golomba. Por atrás de todo aparece Vera. La pelota finalmente se pierde por la última línea. Por eso el saque de arco va a ser para Estudio Galeano, que hasta el momento marca protagonismo en esta tarde. Estamos en 32 minutos de este primer tiempo. Interesante, el 9 Golomba, el jugador de La Picada hoy día. Difícil de marcar, no se queda estático como número 9, va por los costados aquí complicándole la vida a Leandro Núñez, que tuvo que esforzarse. Finalmente no le pudo quitar y un centro que se fue un poco largo para otra aproximación de La Picada. Sale Ábalos. Jugando ya con Martínez. Pelotazo de Martínez buscando a Dutra. La peinó Dutra. No llegó a destino porque esperaba a Verón. Vuelve a cabecear Martínez. Pelota cerca del círculo central. Tucu Gamarra. Bóveda. Va a la Gamarra otra vez. ¡Qué pelota de Gamarra para Golomba! Martínez. Sale Estudio Galeano. La tiene Marquesini. Lo marcaban 3 y perdió la pelota allí. El volante. Gómez. ¿Cuánto raspan y ahí? Recupera la pelota finalmente Bóveda. Pelota de Gamarra, aparece Luján. Se da vuelta Luján y casi se dio vuelta Luján, pero está Gamarra desde afuera. Cuando estaban todos adelantados, una vez más aproximándose La Picada. Ya es quizás el mejor momento futbolístico en lo que va del partido de La Picada. Encontrándose, armando sociedades, le cuesta mucho a Estudio Galeano. De hecho, no hay conexión entre el medio campo y los delanteros, ¿no? Que no reciben clara, que están lejos del arco de La Picada y que le cuesta mucho generar alguna chance clara como para empezar a preocupar y para decir, aquí estamos, vamos por el empate. Todavía le cuesta a Estudio Galeano. Va a hacer la salida acá Leonardo Ábalos. Se acomoda ya como para pedirle cerca allí al Virón, pero finalmente saca Ábalos, cruza toda la mitad de la cancha, busca a Dutra, salta a Dutra, pero finalmente Chávez recuperó allí. Vareiro el rebote y la toma Verón. Corre Verón. De espaldas al arco Verón. Lo marcan 2. Lo marca Vera.
Acecha Vera, la protege Verón, sobre la línea, finalmente la pelota salió, va a haber lateral, el ofensivo para Estudio Galeano. Ahí encontrando un compañero, no juega con Verón, pero juega con Marquesini. Martínez, Gómez, va Estudio Galeano, se da vuelta Marquesini cuando allí retrotrae la jugada y la pelota va a ser para Estudio Galeano. Mucho esfuerzo, ¿no? Mucho ímpetu, mucho corazón de Estudio Galeano tratando de permanecer en terreno de la picada y de empezar a acercarse con pelotas claras al arquero de la picada. Justamente le cuesta mucho por ahora. Estamos en 35 minutos de este primer tiempo. Gana por 1-0 la picada. Gana con gol de González. Gol muy discutido. Va a dar la orden a los Lemos. En el círculo central lo veo a Martínez. Lo veo Almirón, solamente está González cerca. Después toda la picada defiende. Va a ir Estudio Galeano. Está en la puerta del área Miguel Gómez para el rebote. Esperando en el corazón del área. Dutra salta y allí Sequeira con los puños termina sacando. Va Almirón. Cerca está Milton Coleman. Espera González, de primera González acá para Luján y con lo justo termina cerrando porque si no se escapaba. Aparecía el cruce Núñez porque si no se escapaba solo Luján. Al acecho la picada esperando también esas oportunidades. ¿Sí? La hace más simple, ¿no? Encuentra rápidamente las conexiones como para encontrar los espacios vacíos y generarle peligro rápidamente a Estudio Galeano. La pelota está en poder de la picada. Va a ser el saque de banda acá. Díaz. Cerca lo tiene Luján también a Gamarra. Va a ir la picada. Díaz. Colomba. Quería Dutra, pero le quedó muy lejos. Ayala sin complicarse la terminó sacando por un costado. Por eso la reposición va a ser una vez más para este hombre. Nahuel Almirón. Cerquita está Vareiro. Ya está, ya pasó el tiempo, dice Vareiro. Quería Verón. Zarza. No se entendió con Díaz. Por eso la reposición la va a hacer una vez más Almirón. Salta Verón. Quería Marquesini. La toma otra vez Almirón. Busca ganar espacio Estudio Galeano. Está cayendo en el inicio de este torneo regional por 1-0. Estamos en este torneo regional amateur por Deportes Misiones. Llevándoles lo mejor del fútbol en el duelo de equipos posadeños. Qué intenso se juega, ¿no? Tenemos la chance de verlo muy claramente acá cuando pasan cerca, ¿no? Aquí abajo se juega muy fuerte, intensamente. Por ahí no hay claridad futbolística, salvo la que va encontrando por ahí la picada, ¿no? Pero el trámite es intenso en un partido que lo tiene a la picada ganando merecidamente por ahora. Cayó el único goleador del partido, González, y hay falta, entiende Lemos para la picada, por eso lo va a hacer rápidamente el Tucu Gamarra. Se le acomoda allí el Licha Dutra. Se aleja ya y espera en el área Fabio Chávez. Va a ir Chávez al área. Está Dutra como único hombre en la barrera, pero levanta la cabeza Gamarra. Va a ir Gamarra, espera que lo habilite Lemos. Desesperado y a los gritos Leonardo Ábalos. Pelota que va al área, salta Ábalos y en dos tiempos la controla el 1. Pelotazo de Gamarra para Milton Coleman. Qué bien que la bajó Coleman a la carrera. Coleman se la pellizcó. Pega por eso rápidamente el lateral. Para Estudio Galeano. Quiere Coleman. La perdió Coleman con Bóveda. Había falta, dice Lemos. Por eso este un buen tiro libre que le da un poco de respiro a Estudio Galeano que va a la acecha una vez más. Claro, por ahí la pelota parada también le permitirá aproximarse cuando Rodrigo Vareiro se hace dueño de la pelota allí con su pegada y van buscando sus compañeros ubicación en el área para tratar de aprovechar esta circunstancia, Héctor. Acomoda la pelota Rodrigo Vareiro. Va al ataque una vez más Estudio Galeano que busca llegar a la igualdad en este primer tiempo. Tarde ideal para el fútbol. Tarde ideal para que usted se prenda a Deportes Misiones y viva este partidazo acá en cancha de la picada. Zurdazo de Vareiro, al corazón del área quería Dutra, pero no pudo. Sí la puede Marquesini, se da vuelta Marquesini, pero estaba con lo justo Bóveda para sacarla al córner. Cuando se va a venir un nuevo tiro de esquina para Estudio Galeano. Una vez más
Va Rodrigo Vareiro para hacer este tiro de esquina. Vamos a ver cómo resuelve el 10. Está Gómez para interceptar a uno de los dos que pueden llegar a hacer la réplica, que es Luján. Con González está Núñez. Se viene Estudio Galeano. Pelota de Vareiro que va al área. Con las manos, sin complicarse, saca ya Sequeira. Quería Colman. González. La controla González. Finalmente no pudo. Y como fue el último en tocarla, va a ser el tiro de esquina para Estudio Galeano, que al menos intenta ganar terreno. Exactamente, y complicado y todo va. Es férrea la marca de la picada, es duro la picada, ¿eh? Vamos a ver cómo se las ingenia acá Estudio Galeano. Estamos en 40 minutos a 5 del cierre de este primer tiempo. Triunfo parcial para la picada. Pelota al ras del piso para Martínez. Levanta la cabeza Martínez que pone en el área la baja llovida. Va a tomar el rebote Vareiro que de primera se la dejó a Dutra. ¡Gol! ¡Qué golazo, Lisandro Dutra! Hizo media vuelta. ¡Qué golazo! Lisandro Dutra le da la igualdad a Estudio Galeano. La picada 1, Estudio Galeano 1, Ramón. Y esto tiene el fútbol, ¿no? Porque lo veníamos repitiendo, le costaba tanto a Estudio Galeano generar una, ¿no? Acá le cayó a Dutra, ¿no? El pase de Vareiro creo que fue allí y Dutra que no dudó, le pegó con fe, con fiereza, duro con derecha, sorprendió a Sequeira, se le clavó allí en el ángulo y empata Estudio Galeano. Se pone mucho más lindo, ¿no? Este partido que estamos viviendo en 42 minutos casi, Héctor. Qué golazo de Lisandro Dutra. Esto se está poniendo lindo, señores. 1 para la picada, 1 para Estudio Galeano. Abrió la cuenta González, empató Dutra hace un ratito. Inicio del torneo regional. Hasta acá llegaron, dice Lemos. Había falta de contra Vareiro, por eso la reposición la va a hacer Nahuel Almirón. Estamos en casi 42 minutos, la va a tomar Doval. Mucha intensidad, mucha exigencia física en este torneo, el inicio del torneo regional para ambos equipos. Sale Almirón. Pelota que finalmente la va a tomar allí Díaz. Luján. Gamarra. Busca espacio Gamarra. Juega con Golomba. ¿Con cuánta calidad la bajó Golomba? Quería Núñez. Va a esperar, no se va a complicar. Ábalos, que finalmente la toma. Y después de cuánto intentar también lo de Galeano, ¿no, Ramón? Exactamente, y a ver cómo repercute esto, cómo le afecta, si le afecta a la picada, ¿no? Que venía haciendo bien las cosas con un número 7, el autor del gol, que realmente está mostrando cosas interesantes a la hora de estar con la pelota, pero estos torneos son así, ¿no? Te hacen un gol, te empatan y a ver cómo sigue. Viene Golomba, cerca lo tiene Luján, vemos cómo se las arregla Golomba, pelota mordida para Bóveda, entra Bóveda, está en el área Bóveda, y finalmente Colman sin complicarse la terminó sacando el córner. Un nuevo tiro de esquina para la picada, con lo justo Colman. Para la picada, estamos en 43 minutos, se va a venir el 10, se va a venir el Tucu Gamarra. Allí guiando sus defensores Leonardo Ábalos. Estamos en cancha de la picada, vamos a ver cómo se las ingenian para esto. Se toma su tiempo Gamarra. Sus compañeros en el área. Viene la picada. Pelota allí en el corazón del área, cerca del círculo del punto penal. Quería Golomba. No se entendió con Luján, la pelota le quedó larga. Y me parece que el último en tocarla es el hombre de la picada, por eso el lateral para Estudio Galeano. Estaba observando recién a Miguelito Gómez y ahí lo vemos, ¿no? Gesticulando, un poco como que bajó los decibeles del debut y ahora es un poco el que va ordenando todo, ¿no? Con o sin pelota, él va ordenando a cada uno de sus compañeros dentro del terreno de juego. Ramón Zarza, de cabeza y hacia arriba. Le termina dando el lateral a Estudio Galeano. Sale allá rápidamente Ayala. Gómez, Chávez, se la dio allí a Francisco Doval, sin complicarse Doval, termina sacándolo a un costado, por eso va a haber lateral para la picada en ofensiva. Ya estamos en 44 minutos a segundo de
los primeros 45 de este partido intenso que usted lo vive por Deportes Misiones. La va a tomar allí Díaz. Está en el terreno de Estudio Galeano. Quiere más el equipo de Tato Ortega. Gamarra, González. Saltó González, pero para nadie. Quería allí Díaz. Está González, González. Se cayó González. Queda reclamando González, pero siga, dice el árbitro. Quería Tobias Marquesini. Aparece Luján. Está en el área Luján. Se acomoda Luján. Levanta la cabeza Luján. En el travesaño. ¡Qué tiro Luján, Ramón! Bueno, volvió a aparecer la picada. Una jugada dudosa allí donde cayó Golomba. Hubo un reclamo de penal, ¿no? El árbitro que estaba allí cerca enseguida hizo el gesto de siga, siga, no pasó nada. Y después el remate acá del número 11 que pasó cerca, ¿no? Recuperó protagonismo en parte en este momento del partido la picada con esta chance. 2 minutos. Adiciona el árbitro Aaron Lemos. Vamos a ir hasta los 47 minutos entonces de este primer tiempo. Hay igualdad entre la picada y Estudio Galeano. Tenemos mucho para contar al cierre de este primer tiempo. González, Bóveda. Se proyecta Vera, pero la pelota queda en el camino. Colman. Por la línea y se pierde, por eso hay lateral para Estudio Galeano. La va a sacar finalmente el equipo que hoy está haciendo las veces de visitante en un reducto que conoce de memoria. Está Martínez, cerca está Vareiro. Va a sacarla ya Martínez. Juega allí con Verón. La quería Dutra, pero no pudo. Le buscaban a Golomba, la pelota quedó en el camino. Quiere la picada. Zarza. Gómez. Busca a Verón. Salta a Verón, pero no pudo. Dutra. Casi con desesperación pateando desde afuera. Pero el que llega es Colman. Sale allí con desesperación Sequeira. Se cayó Colman e inclusive quejándose, pero sigue, dice Lemos. Está Zarza. Me gustaría saber qué le dijo Sequeira a Colman. Gamarra. Díaz. Va Díaz. Habilitación de Díaz para Luján. La pelota quedó en el camino. Interceptó allí Nahuel Almirón. Sale Almirón. Cae Almirón. Sigue, dice el árbitro. Va Luján. Da la ley de ventaja, pero contra Luján sí hubo falta. Y clara. Bien, Harold Lemos ahí tratando de estar bien cerca. Y bien cerca estaba para ver qué pasaba, ¿no? Finalmente pitó la infracción. Se confió en la última, la picada, ¿no? Parecía que la pelota se iba. Y la velocidad de Colman permitió recuperar a medias por lo menos esa pelota. Que allá está caído todavía. Y allá bajaron Lemos, que deberá recorrer un par de metros para llegar a donde está el jugador caído, aduciendo un golpe del arquero. No me pareció que no hubo nada. Bueno, Sequeira claramente cuando se acercó le fue a reclamar que no simule o consideró que era una exageración desmedida. Se acercó Lemos, entiende uno que va a pedir y sí, entra el médico, ¿no? Claro, exactamente. La sensación de lejos es que Sequeira pareciera hacer que fue a pedirle disculpas, ¿no? Pero solo Dios sabe lo que pasa en esos momentos allí en ese lugarcito, lejos de nosotros obviamente, ¿no? Un expulsado, si no veo mal, a uno de los, no podemos decir integrante del cuerpo técnico. Toro Espinosa, sí, el entrenador de arqueros, que habitualmente, bueno, es uno de los que habla mucho en el banco, ¿no? Alentando a sus compañeros. Acá se habrá ido de Boca y el árbitro Harold Lemos le mostró la tarjeta roja. Ya se va, todavía gesticulando el Toro con su gorra blanca hacia el sector de tribuna visitante. El entrenador de arqueros no tiene que hablar, y lo sabe. Se retira entonces. De esta manera entonces, Colman ya se levanta. Fue asistido por el médico. Pero me parece que se viene la última del partido. Ya estamos en tiempo cumplido. Ya en 48, uno más de lo previsto. Se viene el Tucu Gamarra. Va a dar la orden a los Lemos. Se acomoda el Tucu Gamarra. Toda la picada allí en situación de ataque. En la puerta del área. Se viene la picada, se viene Gamarra. Tiro libre. Que se ganó Luján. Allí en el punto de penal está Leonardo Ábalos. Le molesta el sol. Pelota que va al área. Saca Ábalos y queda sentido. Solo y con tranquilidad Ramón Zarza. No hay tiempo para más.
Pitazo de Harold Lemos y de esta manera cierran los primeros 45 minutos en cancha de La Picada. 1 para La Picada, 1 para Estudio Galeano. Vamos, Héctor, me parece plenamente conforme con los que nos brindaron, ¿no? Partido de torneo federal amateur, recio, duro, peleado, luchado, por ahí con poca claridad futbolística, ¿no? Algunos aportes del Tucu Gamarra, que participó mucho, un jugador de mucha calidad. Le costó un poco más a Rodrigo Vareiro, se reúnen los protagonistas, van haciendo un breve análisis previo antes de encontrarse con los técnicos en vestuarios. Empate 1-1, mejor La Picada en lo que fueron estos 48 y algo más, un poquitito de minutos. Estudio Galeano le fue encontrando la vuelta hasta que logró con ese golazo que marcó Lisandro Dutra para igualar las acciones, irse con el empate al descanso. Nos quedarán 45 minutos y algo más seguramente para que esto nos siga brindando la posibilidad de disfrutar aquí en Villa Cabello de un muy buen partido de fútbol. Se van al descanso. Nosotros también nos vamos a la pausa en Deportes Misiones TV desde Villa Cabello. El arranque del torneo federal amateur, empatan 1-1 La Picada con Estudio Galeano. Responsabilidad, Equidad, superación, perseverancia, motivación, excelencia, dedicación, cooperación, liderazgo, El deporte es una escuela de valores. responsabilidad, equidad, superación, perseverancia, motivación, excelencia, dedicación, cooperación, liderazgo, El deporte es una escuela de valores. responsabilidad, equidad, superación, perseverancia, motivación, excelencia, dedicación, cooperación, liderazgo. El deporte es una escuela de valores.
Volvemos con la imagen y la transmisión desde Villa Cabello, cancha de la Picada, torneo Federal Amateur, primera fecha. Todavía en zona de vestuario los equipos están regresando para iniciar el segundo tiempo. Ya Harold Lemos y sus colaboradores están en el centro del campo de juego esperando. En Villa Urquiza, también en el descanso, empatan 1-1. Jorge Gibson Brown y Guaraní Antonio Franco. A los 3 minutos, Daniel Zarza puso en ventaja al equipo local Jorge Gibson Brown. A los 37 lo empató Leonardo Galeano para Guaraní Antonio Franco. Se vienen los protagonistas, Héctor Núñez. Muchas gracias, Ramón. Cuando veo que en el equipo visitante en Estudio Galeano, me parece se está perfilando una modificación. Ya veo casaca número 15 preparado para ingresar. No sé si la modificación se va a hacer ahora o en el transcurso de los primeros minutos de este segundo tiempo. Recordemos que el partido está 1-1. Abrió la cuenta La Picada a través de González y lo empató Estudio Galeano a través de un golazo de Lisandro Dutra. Una media vuelta que me imagino quedará para el recuerdo y usted lo va a poder volver a ver a través de nuestra plataforma en Deportes Visiones. Ya ingresa Fernando el Tato Ortega. Lo veo a Ale Sánchez también en el círculo central, saludándose con Lisandro Dutra. Está Harold Lemos. Cuando ingresa La Picada también. Y ya Ramón seguramente va a confirmar esto de la modificación. Sí, se está preparando. Te tiro algunos datitos y serían de color de este torneo Federal Amateur, ¿no? Vuelven a jugarlo algunos equipos históricos, como el caso de Loma Negra, aquel equipo que en algún momento formó parte del fútbol argentino, Mandillú de Corrientes también, y algunos históricos jugadores también, como el caso del Pepe Sam, que vuelve a jugar en Argentino de Belleville. Sí, va a jugar los partidos locales, me aclaró. Sí, creo que sí. Gustavo Bou también es otro de los históricos que juega por... no juega, sino que es el técnico de Nebel de Concordia. Emiliano Vecchio, hace poco en Racing, en Rosario Central también, en Regata de San Nicolás. Algunos de los datos así de color, cuando va a arrancar aquí en Posadas, en Villa Cabello, el segundo tiempo. Me parece que la modificación es la de Fernando Verón, que acaba de salir. En su reemplazo ingresó Ismael Cardoso con la casaca número 15. Nosotros ajustamos el cronómetro también. Harold Lemos que da la orden y de esta manera comienza en La Picada, comienza los segundos 45 minutos, inicio del torneo regional amateur, empate entre La Picada y Estudio Galeano. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Quiere González, autor de uno de los goles de este partido. Salió al cruce allá, Leandro Núñez. Mucho viento, y si hace un rato había viento, ahora hay viento y algo de frío también. Claro, sacamos ya los abriguitos que teníamos previsto porque la temperatura está bajando aquí en Villa Cabello. La tiene Zarza, avanza Zarza como una topadora, levanta la pelota y allá está para recibirla Milton Coleman. Quería Luján, va Coleman. Primer contacto con la pelota de Ismael Cardoso, pero finalmente no la tocó. Quería Cardoso, se cayó. La pelota sigue viva. Doal la termina sacando, por eso y lateral para La Picada en ofensiva. Primeros segundos de este complemento. Estamos, y cuando se ríe Ramón es porque hay algo para contar. No, Filippi le pegó un derechazo a la pelota que allí estaba para hacer el saque de arco. Se enojó el jugador de La Picada que estaba por hacerlo. Circunstancias allí que se dieron al lado del banco de Estudio Galeano. Pone la pelota Gamarra, está Gómez para sacarla. Espera, le echa a Dutra, se da vuelta a Dutra. Estaba para sacarla de Chávez. Pelotazo de Chávez, pero está para interceptarla Martínez. Tranquilidad en bóveda, la toma Vera. Lateral en ofensiva para La Picada, para el equipo de Fernando el Tato Ortega, haciendo su estreno con el buzo de DT en este equipo. Quería Golomba, desde afuera Gamarra. Intentó y practicó algo que si salía bien podía tener peligro. Exactamente. Revisamos un poco el banco suplente de La Picada, que todavía no ha hecho modificaciones. Nos encontramos, por ejemplo, con el regreso de Ernesto Mazacote con la camiseta 14. Sebastián Silva, ex Guaraní Antonio Franco, que estaba jugando por Buenos Aires, que se sumó al equipo de La Picada. Y aparece Rodrigo Cerdán, que tuvo último paso por Mitre, después se fue del plantel que dirige Miguel Ángel Pico Salinas y ahora recala aquí en Villa Cabello en La Picada. Lindo equipo en ambas alineaciones. Cuando Lemos entendía que había falta allí contra Zarza, por eso la reposición va a ser desde el círculo central para La Picada. Se la deja Dutra.
Empieza a correr el cronómetro. Primeros 3 minutos. Sale Ayala. Díaz. La cubre Díaz. Al acecho Cardoso. Almirón. De buen primer tiempo Almirón. Cuando había falta, entiende Lemos. Díaz. Gómez. El Tucu Gamarra. Vuelve a ponerle Gamarra para González. Se eleva González. Come buscando a Dutra. O a alguien de su equipo al menos. Esto se está haciendo impreciso por lo menos en este arranque del segundo tiempo. Pelota en la mitad de la cancha ya la va a hacer Díaz. De muy buen lateral por izquierda que tiene el equipo del Tato Ortega. Veo movimientos también en el banco de la picada. En el banco de Estudio Galeano. También ya vamos a estar compartiendo cuáles son los alternativos de cada uno de los equipos. Ramón ya nos decía recién algunos de los refuerzos inclusive que tiene la picada. A la distancia, Héctor, de acá intentamos distinguir Mazacote y Rodrigo Cerdán, los dos que se mueven por el lado de la picada. Espérame que se viene la picada, espérame que se viene el equipo del Tato Ortega, pelota que recorre todo el área, quería ahí Bóveda, saltó con lo justo. La pelota queda allí en poder de Leo Ábalos, que tuvo mucho trabajo Ábalos en el primer tiempo. A ver, salió Fernando Verón, que es delantero, ¿no? El ingreso de Ismael Cardoso, que es un jugador más de medio campo, me parece para reforzar eso. Y se adelanta un poco en el terreno de juego, me parece Rodrigo Vareiro. Va a ir hasta el fondo Dutra. Corre Dutra, rebota en el cuerpo de Ayala. Por eso va a haber allí el saque de manos ahí para la picada. Entonces, a mano, sí. Entonces, mano ahí para... De esta manera entonces va a ser la reposición en la ofensiva. Estudio Galeano, Sequeira desesperado armando la defensa. Partido con andar cansino en este segundo tiempo, para empezar. Arrancó así, ¿no? Recordamos la primera etapa, ¿no? Que empezaron intenso, con un juego brusco por ahí, pero intenso. Ahora le está costando agarrar el ritmo. Ya la sombra agarrando prácticamente parte del estadio. Ya estamos entre la tardecita noche de Posadas. Sábado ideal para el fútbol. Va a ir Colman. Gamarra y González en la barrera. Tiro de Colman que recorre todo el área. Está Colman. Come. Cerca del travesaño. El arco defendido por Sequeira. Qué gran aproximación que tuvo el equipo de Filippi, Ramón. Pasado el tiro libre. Muy bien ejecutado. Y Gómez que intentó ubicarla, cambiándole de poste hacia el otro sector donde estaba ubicado Sequeira. Se le fue un poco largo el cabezazo de Miguelito Gómez. Qué buena triangulación que habían hecho Gamarra y Bóveda, pero estaba Tobías Marquesini hoy con una faceta muy de marca. El habilidoso volante de Estudio Galeano. Quiere allí Núñez. Hasta acá se escuchó el sonido del botín de Martínez. Y efectivamente entiende Lemos que había falta de Bóveda contra Martínez. Choque de botines, ¿no? Se escuchó hasta bastante lejos de acá. El árbitro cobró infracción para Estudio Galeano. Allí la va a hacer finalmente Núñez. Después de este cruce allí entre Bóveda, que también quedó sentido. Pase Núñez. Cerca está Ábalos. Del otro lado está Doal. Pero al acecho está Nico Bolomba. Pelota ya para Vareiro. Ni Vareiro esperaba esa pelota. Va a salir finalmente Sequeira. Pelotazo de Sequeira. Va a buscar allá Doal. Zarza. La vuelve a poner allí. Doal con lo justo. La vuelve a tener Bóveda. Zarza. Corre Vera. Sale allí Núñez finalmente para sacarla hacia un costado. La va a reponer rápidamente la picada. La tiene Zarza. Cerca está Vera. Dámela a mí, dijo Vera. La pone allá para Bóveda. La pelota quedó en el camino. Va a tomar el rebote acá. Finalmente Díaz. Sequeira sin complicarse. Toma con las manos. El muy buen arquero de la picada. Sale rápidamente el 1. Buscando a Bóveda. Está cerca González. Sale una vez más Núñez. Cuando había pierna arriba. Entiende Lemos y por eso con tranquilidad sale del fondo Estudio Galeano. No te dan espacio, no podés girar y pensar mucho. Están aferrados a la marca uno y otro equipo
la picada ajustando detalles en ese aspecto, Estudio Galeano también, por eso se hace bastante trabado este segundo tiempo. Estamos en casi 8 minutos de este segundo tiempo. Igualdad en 1 entre La Picada y Estudio Galeano. Inicio del torneo regional amateur. ¿Cuánta expectativa en torno a este partido? Todavía falta mucho, tenemos mucho para recorrer en este segundo tiempo. Va a salir Ábalos. Imagino yo, va a poner esa pelota ya, va a hacerla caer sobre el área en la que está su colega Sequeira. Pega el grito Ábalos. Pelotazo de Ábalos. Buscando a Tobía Marquesini. Saltó Gamarra. La pelota le va a quedar a Vera de cabeza sin complicarse. Bóveda. Engancha Bóveda. Pelota de Ayala. Se quiere proyectar Vera. Bien arriba para mi gusto de Núñez, pero hay lateral, entiende Lemos. Estamos en este segundo tiempo, casi 9 minutos. Hablábamos de la localidad de Estudio Galeano en cancha de Crucero Norte. Cambiarán las circunstancias, ¿no? Este es un terreno chico, ¿no? Donde viene haciendo local, justamente en el torneo local, Estudio Galeano se irá a una cancha grande, con otras dimensiones, lo que también determinará algunas cuestiones, ¿no? De parte del trabajo dentro de ese terreno de juego más amplio. Quería Golomba. Martínez. Zarza. Núñez. Chávez. Y esto se hace de vuelta, la cubre Doval. Estaba allí con ganas de pellizcarla Nico Golomba. No quiere dejarla que salga Nahuel Almirón. Pelota de Almirón buscando a Vareiro. Zarza, muy cortita la hizo Zarza y estaba Dutra al acecho. Corre Dutra, está cerca Colman. Pero está muy solo Dutra. Finalmente no pudo allí ante la marca de Carlos Ayala. Intenta allí, pero veo a un jugador de Estudio Galeano tendido, Ramón. Claro, ve, se hace duro, ¿no? Se hace recio el partido, ¿no? Y entre pelotazos para uno y otro lado, por ahí puede aparecer alguna circunstancia de peligro. Pero por ahora es eso, ¿no? Pelotazo para allá, pelotazo para acá, no la ponen contra el piso, no aparecen los que saben y el partido se hace muy trabado. Uno entiende que el que se va a ocupar de esto es Rodrigo Vareiro. En este nuevo tiro libre otorgado por Harold Lemos, cuando vemos que se están moviendo los bancos. Recordemos que ya hubo una modificación en Estudio Galeano, Ismael Cardoso. La primera modificación que practicó Claudio Filippi. Estamos en poco más de 10 minutos de este segundo tiempo. Igualdad en 1 en este partido peleado, como nos decía Ramón. Y la novedad que acaba de dar recién, sobre todo para los que siguen a Estudio Galeano, entonces la localía en Santa Inés, ¿no? Exactamente, habrá que ir hasta allá, ¿no? Habrá que recorrer unos cuantos kilómetros para que el equipo de camiseta rosada haga su localía allá, ¿no? Recordemos que como La Picada está participando también, era una opción, la primaria que tenía Estudio Galeano, después era Atlético Posadas, finalmente según lo que nos manifestó en charla que mantuvimos con Nereo Galeano, la decisión fue jugar allá, en Santa Inés. Ya está con 11 nuevamente Estudio Galeano, ahí ya la va a hacer Rodrigo Vareiro. Se va a venir el tiro libre para el equipo de Claudio Filippi. Se va a venir Estudio Galeano. Tiro libre que la va a practicar el 10. Allí en el punto del penal está gritando con desesperación Sequeira. Sabe de la peligrosidad de los tiros del 10. Está allí Núñez. También está Tobías Marquesini. Pelota que va al área, salta Dutra. Contra nadie prácticamente. Quería Ismael Cardoso. Va a correr allí para cortarla Gómez, pero corre. Va González. Cayó Gómez. Para mi gusto había falta, pero sigue, dice el árbitro. Va Bóveda. Lo marca Colman. Va Bóveda. No pudo con la marca de Gómez. Pelotazo de Gómez, prácticamente para nadie. Sin trascendencia esta jugada. Estamos en casi 12 minutos. Lo que mordió Gómez allá, fue a pelearla, primero fuerte, después recuperando ese balón, la terminó mal, finalmente tirándola por un costado. Ahí entonces la reposición se va a hacer desde la mitad de la cancha cuando veo que se va a hacer la reposición desde la mitad de la cancha. Lo veo a Lemos hablando con su asistente, modificación parece, ¿no? Preparan 2 cambios en La Picada, allí está Tato Ortega. Dando las últimas indicaciones, ya enseguida vamos a ver el que se va es el Tuco Gamarra, me parece, ¿no? Fastidiado, ¿no? Harold Lemos lo va hablando, ¿no? Le va diciendo que se apure un poquitito. El otro me parece que es Bóveda, por lo menos por los movimientos que estamos viendo allí a la hora de retirarse, ¿no? 3 cambios son, ¿no? 3 cambios
enseguida vamos a ver lo que entra, ¿no? Lo que se va lo vemos de espalda porque lo podemos divisar con el número, ¿no? Entonces las 3 modificaciones, a 2 lo tenemos seguro. Bóveda, Gamarra, y vamos a ver cuál es la otra modificación que tiene previsto el técnico, el Tato Ortega. El que va a salir es Vera. Claro, sí, exactamente, ahí va. Y entonces ahí viene Tote Ayala ahí, va a pasar de 4 y se va Lucas Vera, el guaraní Antonio Franco. De esa manera entonces están hechas 3 modificaciones en el conjunto dirigido por Tato Ortega. Pone la carne en el asador, sabiendo de la localía. Mal no le está yendo hasta el momento. Vamos a ver cómo acomodan las piezas. Ya Ramón nos va a decir cómo queda planteado el equipo. Salta Núñez, quería Golomba, quería sorprender allá desde afuera el jugador Ezequiel Urunaga. Casaca número 13. Urunaga, pelotazo que fue cerca de... Y hay gente que aprovecha el solcito, Ramón, ¿no? Claro, y hay gente que va buscando el solcito, ¿no? Porque va bajando la temperatura, se va el sol y algunos que vinieron desabrigados, ¿no? Urunaga es uno de los que entró, el que remató recién con la 13, el otro que ingresó Ernesto Marzacote con la 14 y el 18, Rodrigo Cerdán, son los 3 que ingresaron en la picada. Justo lo que habías mencionado recién, este jugador que procede del equipo auriazul de Rocamora. Allí está Ortega entonces dando las indicaciones. Salta Urunaga. Sale del fondo de la picada. Está allí Cerdán luchando contra las 3 torres de la picada. Corre allá por aquel sector Chávez. Gritando Chávez, airado Chávez. Entendiendo que lo dejaron prácticamente mano a mano. Va a tomar la pelota Martínez. Va a ser el lateral en ofensiva allí el equipo de Claudio Filippi. El enojo de Chávez. Estamos en casi 15 minutos de este segundo tiempo. Cae Dutra. Pedía falta Dutra. ¿Qué viste ahí, Ramón? Lateral, cobró, y efectivamente es así, cobra para Estudio Galeano, enredado, ¿no? No se desata el partido en esta segunda etapa, ¿eh? La va a hacer finalmente allí Martínez. Se va a venir el lateral que la va a hacer Estudio Galeano. Está ya Dutra en el área. También está Vareiro. Rechaza de cabeza Ramón Zarza. Va Gómez desde afuera. Quiso sorprender a las manos de Pablo Sequeira. Fue justo donde estaba el arquero. Buen intento, ¿no? Es una opción también los remates de media distancia. Aquí probó Miguel Gómez. En esta faceta también en la ofensiva de Miguel Gómez, que hoy tiene mucho trabajo en la marca. Va a salir Sequeira. Va a presionar levemente Dutra, pero sale sin problema Sequeira. Busca Golomba. La peina Golomba. Está González. Corre González. Va a buscar espacio González. Juega ya con Díaz. Pero finalmente la descarga no tuvo un destinatario. Sale rápidamente Estudio Galeano. Hay 2 pelotas en la cancha. Sáquenla. Está Dutra. Corre Dutra solo contra el mundo. Había 3 marcando la Dutra. Y en eso el trabajo de la picada es excelente. Claro, buen retroceso allí. Iba solo Dutra. Lo rodearon 3 y le quitaron la pelota. Zarza. Chávez. Urunaga. Corre Urunaga. Está por acá el sector Mazacote. Dando una mano en defensa también. La eleva hacia arriba. Vareiro. Se da vuelta Vareiro. De afuera Vareiro. Quiso sorprender Vareiro. Y ese zurdazo, que de estar bien conectado siempre trae problemas a los arqueros. Me parece que cuando veía llegar la pelota ya había decidido rematar. Intentó acomodarse un poco mejor. Le salió desviado, pero fue un intento. También de larga distancia. Sale Díaz. Pierde la pelota allí en la salida de la picada. Está presionando Estudio Galeano, pero vuelve a tenerle el tren del oeste. Va el equipo del Tato Ortega. Va a ir el equipo de Villa Cabello. Finalmente la pelota de González al ras del piso, lejos del arco. Defendido por Leo Ábalos y esto sigue 1-1. Repito lo interesante de Juan Carlos González Benítez, ¿no? El autor del gol, el 7 de la picada. Un jugador interesante de potencia física, pero que además intenta jugar bien siempre la pelota. Recién reclamaba, ¿no? Porque hizo un pase y le devolvieron un ladrillo y se puso un poco molesto, ¿no? De esos ladrillos que uno en el barrio le pasaba, ¿no? Bueno, veo que vos te las arreglabas bien. No, sí, más o menos, ¿no?
pero ladrillo era. ¿Qué va, Estudio Galeano? Allí las imprecisiones por momentos. Quería Gamarra. Era Zarza. Ya, recordemos que Gamarra ya no está en cancha. Pelotazo de Sequeira. Me confundió el parecido de Gamarra con Zarza. Hay que decir que Gamarra, el Tuco Gamarra ya no está en cancha. Zarza tiene la casaca número 5. Estamos en 18 minutos. Tardecita agradable para el fútbol. El frío, el viento son protagonistas también. Salta Díaz. Metió la pelota Rodrigo Cerdán. Quería Golomba. Tiene los rapiditos ahí la picada. Cordoso. Salta Urunaga. Sin problema se la dejó Díaz ya a las manos de Pablo Sequeira. Estamos en 18 minutos. Recordemos que en el primer tiempo abrió la cuenta González para la picada. Empató con un golazo Licha Dutra al cierre. Pelotazo de Sequeira. En el círculo central. Quería Cardoso. No pudo. También la quiere Gómez. Se dio vuelta allí González. Urunaga. Va Zarza. Se frena Zarza. Qué bien que la hizo Zarza buscando espacio. Juega con Rodrigo Cerdán. Encara Cerdán. Deja en el camino allí a Martínez. Pelota en el área. Queda bollando y con desesperación termina sacando Núñez. No la pudo controlar Dutra. Desde afuera quiere más Zacote. Y esa intensidad es la que hace bajar el reconocimiento de la gente. Bueno, se ganan los aplausos la picada, porque se encontró otra vez en el terreno. Lo que se jugó Doval allá cuando fue a defender. Se tiró de cabeza para tratar de impedir el remate franco al arco del jugador de la picada y logró su cometido. Bueno, ahí ya convirtiéndose en un duelo también lo de Cerdán con Martínez. Vamos a ver cómo aprovecha eso el equipo de Tato Ortega. Estamos en casi 20 minutos de este segundo tiempo. Igualdad por ahora, solamente por ahora. Inicio del torneo regional amateur. Quiso pero no pudo Vareiro. Insiste la picada, pero la pelota está en poder de Estudio Galeano. La dejó Tobías Marchesini para Colman. Y cuando aparece Colman hay fútbol. Y cuando hay fútbol hay posibilidades para Estudio Galeano. La pelota quedó allí, sacándola Jace Chávez sin problemas. Sale allí Colman cuando me parece había pierna arriba de Colman. Y corrió Colman y corrió Lemos para salvarlo a Colman del asedio de González, que parece que ya se calmó. Claro, fue como un árbitro de boxeo prácticamente Harold Lemos, porque se le venían encima a Colman, que fue muy vehemente, muy fuerte. No alcanzó la pelota, le pegó un patadón al jugador de la picada y además le tironeó la camiseta, que respondió bien. Me parece que González va a tener que cambiar la camiseta para el próximo partido. Cartón de amonestación entonces para Estudio Galeano, para Milton Colman. Sequeira, lo marca allí Dutra. Sale sin problema Sequeira. Pelota en la mitad de la cancha allí. Ismael Cardoso busca a Dutra. Está habilitado Dutra. Cuando ahora sí. ¿Qué viste, Ramón, vos ahí? Toda la sensación desde acá que estaba habilitado Dutra. Allá levantó la bandera el juez de línea. Me quedó la duda. Me parece que estaba habilitado el delantero de Estudio Galeano. Me parece que levantó la bandera cuando Dutra tomó contacto con la pelota, ¿no? Claro, esperó. Como habitualmente creo que está indicado que deba hacerse. Pero dio esa sensación, ¿no? Por lo menos desde acá, Héctor. Va la pelota allí buscándole la picada. Quería Urunaga. Busca allí Estudio Galeano. Va el equipo de Filippi. Se está poniendo intenso este partido. Que también queremos fútbol. Cuando queda la jugada, pide retro, traerla ya Lemos. Claro. Hubo una infracción que él vio, él estaba obviamente más cerca ya en ese tumulto, en esa pelea por el balón, allá cerca del banco de suplentes de Estudio Galeano, donde está Claudio Filippi, que aprovechó para hablarle un poquitito a Lemos. Tiro libre y el partido, más allá de que encontró un poco más de ritmo, se hizo mucho más peleado, pero por lo menos tiene mucha más movilidad en esta parte del segundo tiempo, Héctor. Ahí ya se acomoda Doval, se acomoda el capitán de Estudio Galeano. Zapatazo de Doval, que vaya hasta la puerta del área, quiere Dutra. Va a tomar el rebote allá Martínez, pero en realidad la va a tomar rápidamente la picada. Lo buscan a Golomba, aunque saltó, no pudo controlarla. Va Dutra. ¿Cuánto está trabajando Dutra? Está costando todavía.
cuando la pelota finalmente se pierde por un costado. Saque de banda para la picada. Interesante, Dutra. Más allá de que no tiene un físico como para graficar un número 9 habitualmente, es un jugador que la pelea todo. Es guapo y va siempre por ese balón que a veces es dividido y a veces le cae de la mejor manera. La intención de Ismael Cardoso era buena, pero Dutra quedó prácticamente anclado allí en la marca de Chávez. Por eso no se entendieron. Ya estamos en 23 minutos del segundo tiempo. Esto está en igualdad por ahora. 1 para la picada, 1 para Estudio Galeano. Estamos en Deportes Misiones, llevándoles a través de YouTube este partido en vivo, partido que usted después lo puede seguir viendo a través de sus dispositivos. Sale rápidamente la picada, era Ayala, Zarza, Urunaga, corre Urunaga. Y aunque se tiró Cardoso, la pelota sigue en poder de la picada. Quiere habilitar a González. Estaba ya Doval para marcar y González, y era Doval en 2 tiempos, termina rebotando en el central de Estudio Galeano. Va una vez más al acecho el equipo de Tato Ortega. Va a tomar la pelota Carlos Ayala. Toma Ayala. Se toma el tiempo. Cerca está Urunaga. También está Zarza. Se va a venir allí el equipo dirigido por Tato Ortega. Bavera. Pelota que está en el área. Sin complicarse Vareiro. Dutra. La toma Vareiro. Levanta la cabeza y juega ya con Toby Marquezini. Va Marquezini. Va Rodríguez Marquezini. Corre Marquezini. Está para marcarlo allá. Mazacote. Va Vareiro. La quiso hacerle rebotar allí en un jugador de la picada. Quería Golomba. Queda rengueando Golomba y había falta, entiende el árbitro. Claro, en una actitud un poco más defensiva, Estudio Galeano, cuando sale este contragolpe, por ejemplo, que lo tuvo a Tobías Marchesini, se fue a la soledad misma, porque estaba realmente solo y recién por atrás llegaba para auxiliarlo en parte Rodrigo Vareiro, pero ya ambos rodeados de jugadores de la picada. Ahí va a ser la reposición ya. El jugador Díaz se la deja Pablo Sequeira. Cerca está Zarza. Va a salir rápidamente el equipo de Tato Ortega, que sigue dando indicaciones. Zapatazo de Sequeira que va al área. A las manos de Leonardo Ábalos. No pierde tiempo Ábalos. Saque y busca Dutra. Con cuánta calidad allí Toti Ayala. La terminó sacando. Qué buen pase que le metió Vareiro para Dutra. Está habilitado Dutra. Entra Dutra en el área. Se frena, engancha. Levanta la cabeza. Mete un centro allá para Ismael Cardoso. Buscaba Cardoso de primera a Martínez. Sigue Cardoso. Va a ir allá un compañero. Pelota que va a media altura. Finalmente el rebote lo toma allí Golomba. Se viene Golomba. Se frena Golomba. Busca jugar con Urunaga. Va Urunaga. Levanta la cabeza Urunaga. Se frena frente a la marca de Vareiro. Chávez. Pelota de Chávez para Cerdán, que ahora cambió todo el frente de ataque. Va Cerdán. Intenta la personal Cerdán. Cuánta calidad de Cerdán, pero se equivoca en el pase. La rechaza Doval. Va una vez más al ataque. La picada. Mazacote jugó allá con Zarza. Pisa Zarza. Piensa Zarza. Busca un compañero Zarza. Allá finalmente lo tiene a Cerdán, que va a correr Cerdán. Está de espalda Cerdán cuando aparecía para marcarlo ya. Compañero que finalmente la pelota salió por un costado. Decime, Ramón. Bueno, se cayeron en el bañado prácticamente. Que ahí donde está el córner para ejecutar, realmente se junta mucha agua. Ahí donde está el vestuario de los árbitros, bueno, ahí fueron a parar los 2 jugadores. El botín del jugador de Estudio Galeano demuestra cómo ha quedado. Hay cambio, ahí se viene una modificación. A ver quién se viene, que me parece que es... Sí, se va Rodrigo Vareiro, ¿no? Se retira Rodrigo Vareiro. Y de esta manera hay una modificación. Buen partido por momento de Vareiro. Sí, exactamente. Recién puso esas pinceladas, ¿no? que tienen los números unidos, ¿no? Me parece que es Gadea, ¿no? Vamos a ver el número 10, a ver. David Gadea, sí. El número 16, sí, David Gadea, un histórico también del fútbol poseño, ¿no? Un jugador de mucha prestancia también, que se sumó a Estudio Galeano. Lo vi jugando en 1 de mayo este año y la verdad que, bueno, ya lo conocemos a Gadea.
de muy buena performance. Vamos a ver en qué situación lo encuentra Gadea este torneo regional amateur. Hoy con la camiseta del equipo rosado. Pelota en la mitad de la cancha. Quería Urunaga. Cerdán no la pudo controlar. Busca a Dutra. Mazacote de cabeza. La tiene Zarza. Se cayó Zarza, pero igual puede controlarla. Se viene Luján. Corre Luján. Está por derecha Luján. Cerca está González. Intenta la personal de todas formas. Quiere Urunaga. La pierde. Se viene Milton Coleman, que recordemos está amonestado. Va Gadea, se cae Gadea, pide una falta, pero sigue, dice el árbitro. Pero sí, me parece que hubo falta contra Zarza, claramente de Ismael Cardoso. Otro de los jugadores interesantes que tiene este partido es Ramón Zarza, porque generalmente nunca la rifa, trata de ponerla contra el piso y de jugarla de la mejor manera para el compañero mejor ubicado, pero hoy día, en este partido, en el medio hay mucha lucha, hay mucha pierna fuerte, entonces todo rendimiento individual se complica con esa tesitura de juego. Ya se levantó Zarza, aparentemente no fue a mayores, pero sí, la intención es lo que me imagino también habrá jugado el árbitro. Ahí sigue reclamando Gadea. Ya empezamos así. Claro, es uno de experiencia, ¿no? Que sabe de esto de hablarle a los árbitros, de empezar a reclamar, ¿no? Va Luján, se perfila Luján, centro de Luján y era Mazacote el que aparece para tomar el rebote. De espaldas al arco Mazacote. Lo marca Tobías Marquezini. Va Urunaga, rebota ya en el cuerpo. Era Díaz quien buscaba la pelota, va cerca del vestuario. Se van a ir allí en lateral en la ofensiva que la va a hacer la picada. Va por más el equipo dirigido por el Tato Ortega. Estamos en 29 minutos, casi 30 de este segundo tiempo. Igualdad por ahora. Se viene Gadea. Corre Gadea. Que se acercan y ahí ya viene el asistente médico que tiene Estudio Galeano, ¿no? Que hoy tuvo arduo trabajo, caminó bastante y corrió bastante. ¿Cómo quedó sentido? Inclusive para destacar, ¿no? la asistencia de los miembros del banco de la picada, incluso que se acercaron. Claro, sí, está bueno eso, ¿no? Ahí enseguida el gesto para el colega, ¿no? Ahí estaba el Tucu Gamarra, entre otros, se están observando. Parece muy dolorido Gadea, que ahí le sacan el botín, inclusive creo que es la pierna izquierda, ¿no? Parece que pisó mal, se torció mal, me parece, y ahí está trabajando con el famoso spray, ¿no? El asistente médico, veremos qué pasa. Bueno, de todas maneras, vemos ya que mientras tanto igual Claudio Filippi está mirando cualquier tipo de opciones y por cómo se está tomando la cabeza, por tu experiencia, ¿qué crees, Ramón? Me parece que puede ser algo complicado, ¿no? Se toma el rostro, no se toma la cara, gesto de dolor, mientras lo siguen atendiendo, y Claudio Filippi mira para allá, mira para donde están trabajando los suplentes y se viene un cambio, sí, se viene ahí una modificación. Otro más, ¿no? O sea, es un cambio que lo va a perder lastimosamente por estas circunstancias, ¿no? Recordemos que hoy hacía su debut Gadea, al igual que este equipo, al igual que Estudio Galeano, haciendo su estreno en la regional amateur. De esta manera entonces ya se repone Gadea, pero me parece que, bueno, a ver, ¿cuál es la situación finalmente? Va Gadea hasta el círculo, ¿va a ingresar Gadea? Sí, va a seguir. Se recuperó rápido, me parece que no fue tan grave, ¿no? Mientras se vuelve a poner el chaleco el suplente ya, ¿no? Y vuelve a hacer el trabajo de precalentamiento, ¿no? Ya estaba presto para suplantar, ¿no? Pero bueno, se recuperó Gadea. Bueno, es una buena noticia, lo tomamos con agrado que Gadea pueda estar en cancha otra vez. Este tipo de jugadores le pueden aportar mucho a este torneo. Pelotazo de Chávez, buscando un compañero, sale a las manos de Leonardo Ábalos, que queda sentido, se toma la cara después del cruce con Golomba. No pasó nada. Estamos en 32 minutos y esto sigue 1-1. Bueno, van pasando los minutos, ya van casi 33, Héctor, y se empezarán a ajustar algunos detalles, ¿no? A no cometer errores defensivos, a no arriesgarse demasiado. Entiendo que esa por ahí podría ser también una postura del visitante, ¿no? De Estudio Galeano, cuidando también un resultado que resulta valioso a esta altura, cuando falta todavía algunos minutos para el desarrollo de este segundo tiempo. Pelota que va arriba y a las manos la embolsa Ábalos. Cerca está Núñez, también está Doval. Pidiendo por acá Milton Coleman. Recordemos que en este partido fue amonestado el 7 de Estudio Galeano.
Tarde donde el viento ya se ha calmado un poco, pero el descenso de la temperatura persiste. Va Golomba. Va a correr al ataque allí Luján. Corre Luján. Va Luján. Luján está en el área. Va a ir hasta el fondo. Pelota al ras del piso de Luján, pero Gómez roba esa pelota. Colman. Va Ismael Cardoso. Abre toda la cancha allí para Tobías Marchesini. Va rápidamente, pero finalmente perdió la pelota ya Marchesini, por eso la pelota la va a tomar La Picada. Estamos en este segundo tiempo. Va a salir allí Mazzacote. Pelota de Mazzacote ya para un compañero, para Cerdán. La busca Cerdán, pero Doval se anticipa. Pelota cerca del círculo central. La quiere Zarza, le quedó lejos. Dutra juega con Colman. Corre Colman. Se frena Colman. Lo marcaba allí Ayala. Qué bien que la hizo Colman. Va a intentar de afuera. Qué corrida de Colman y qué zapatazo. Y después de cuánto apareció Colman con este tiro, Ramón. Interesante el número 7 Colman, ¿no? Muy peligroso, muy rápido y te encara, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? De no dejar los espacios, de cuidar las marcas, de ajustar los detalles a esta altura del segundo tiempo. Acá Colman escapó a todos, ¿no? Le quedó de frente el arco, el remate derecha que pasó bien cerquita del travesaño, Héctor. Cuando veo a un jugador de La Picada tendido en estos momentos, me parece lo que es un tirón, siendo asistido después de esta exigencia, y ahí era Zarza. Bueno, que tampoco fue mayor. Fíjate el 16, que es Gadea, hace movimiento, ¿no? Va probando, todavía se ve que siente dolor, camina con dificultad, pero por ahora está todavía dentro del terreno de juego. Camina, fíjate, ahí va rengueando, como se dice habitualmente, ¿no? Pelota cerca del círculo central, quería allí Zarza. La toma allí Urunaga, que ingresó en este segundo tiempo. Qué bien que la robó Lisandro Dutra. Corre Dutra, deja uno en el camino Dutra. La pellizcaron, le va a tomar el rebote Zarza. Pelota en el círculo central para Golomba. Se la dejó a González. Va González. Cayó González y hay falta, dice Lemos. ¿Y qué tiro libre tiene González ahora? Claro, es pelearla y pelearlo. No le reclama, ¿no? Pero él se fue fabricando casi la infracción del tiro libre a favor, pero pelea toda, ¿no? Y es grande y va contra los defensores centrales y va el autor del gol de La Picada. Ya viene Chávez al área. Ya la toma González. Me parece que se va a hacer dueño de la pelota para este tiro libre. Esperando la orden de Aaron Lemos. Solamente queda Colman para la réplica. Va La Picada. Buen marco de público esta tarde aquí en La Picada. Cancha que conocen de memoria tanto La Picada como Estudio Galeano. Haciendo su estreno en este torneo regional amateur. Usted lo vive por Deportes Misiones. Acomoda la pelota González. Cerca está Zarza. Ya está Chávez en el área. Se va a venir el equipo de Fernando Tato Ortega. Quiere más. Esto está 1-1 solamente por ahora. Se perfila González. Cerca está Zarza. Va a ir González. Sí, con cuánta calidad, pero de todas maneras no deja de ser un llamado de atención. Buena tapada allí de Leonardo Ávalo. Era lejos, pero se tenía fe, ¿no? Y le pegó con convicción, con todo el empeine. La pelota fue fuerte, pero ¿dónde estaba Leo Ábalos que se quedó con el balón? La pelota pidiendo permiso prácticamente. Y sale Ábalos. ¿Para qué lo mencionaste? Que había desaparecido el viento, ¿no? Acá está de vuelta. El viento de vuelta. Nosotros por las dudas tomando nuestro recaudo para que nos huelen nuestros papeles. Sale allí Ayala. No se complique, juega con Sequeira. Cerca está González, también está Cerdán. Golomba, Cerdán. Zarza. Qué pelota iba a meter Zarza, pero la pelota quedó en el camino. Rápidamente va Díaz. Corre Díaz, la perdió en el camino. Pelota para Dutra. Sale para marcarlo allá Mazzacote, dando la mano también allí como primer marcador central. ¿Cuándo va a ser? Me parece a mí. Finalmente sí, el lateral, ¿no? Lateral para Estudio Galeano, ¿no? Ahí va el número 4 a ejecutarlo. Viene desde el fondo, ¿no? Estaba en el sector defensivo. Lo apura un poco Harold Lemos y se mete Estudio Galeano en terreno de La Picada en esta última parte, 38 minutos del segundo tiempo, Héctor. Y hablando de última parte, ya es poco lo que vemos del sol en la tarde
del oeste, en la tarde del oeste posadeño en cancha de La Picada. De a poquito, cerrando esta jornada de fútbol. A través de Deportes Misiones, desde cualquier lugar donde esté, puede mirar en sus dispositivos, e inclusive quienes están en la cancha. Les agradecemos como siempre también por estar prendidos a la transmisión de Deportes Misiones. Sale el equipo de Tato Ortega. Cuando salió allá Doval, de muy buen trabajo en un partido que se presta para este tipo de jugadores. Claro, de esos que son firmes, ¿no? Los centrales, tanto Núñez como Doval, con mucho trabajo hoy y fundamentalmente luchando contra González, ¿no? Que le encaró en toda la tarde, ¿no? Cuando veo que ya hay una modificación. Sí, me parece que es Castaño el que va a abrirse y el que se va ahí es agotado físicamente Lisandro Dutra. Qué partido, cuánto corrió, cuánto desgaste físico para Dutra, el reconocimiento de la gente para el 9. De esta perdón, Héctor, perdón. Hay un detalle, ¿no? Estamos jugando con público visitante, ¿no? Lo que no es poca cosa, ¿no? Para destacar un poco esta posibilidad. Algo que debería ser normal, ¿no? Mirando un poco más lejos con las cosas que pasan, ¿no? Exactamente. Sale allí Doval. La toma allí Ayala. Cerdán. Vaya Ayala. Guapeando Ayala, pero Martín apareció para interceptarla. Va Colman. Corre Colman, cerca está Gadea, le quedó muy larga Colman, pero no se da por vencido Colman. Está Zarza, con cuánta calidad Zarza, juega para Cerdán, corre Cerdán, se proyecta Cerdán, va a La Picada, quiere Cerdán, pero estaba Núñez allí para cerrar con efectividad y darle lateral a Estudio Galeano, a La Picada. Va a ir Ayala, dando la mano allí en ofensiva, queda para hacer el relevo Ramón Zarza en la mitad de la cancha. Se viene La Picada. Está guardando allí Rodrigo Cerdán. Se viene La Picada, pero Ismael Cardoso recupera la pelota. Quería Díaz. Está ahí por ese sector Urunaga que toma el rebote. Corre Urunaga, pelota a media altura. Doval la deja allí a Ismael Cardoso. Quiere Gadea, pero le quedó muy lejos. Allí la toma Zarza. Díaz. Va Ayala, pelotazo de Ayala ya para un compañero. Corre Chávez. La dejó viva. La vuelve a poner allí Núñez. Vuelve allí Ayala. Juega Ayala con Luján. Corre Luján. La pelota salió por un costado, por eso va a haber la lateral en la ofensiva. Para el equipo dirigido por Claudio Filippi. Estamos entrando ya en la etapa final de este partido. Estamos en 41 minutos de este segundo tiempo. Por ahora, 1-1. El equipo que hace el estreno en este certamen, Estudio Galeano, y el equipo local, que algo de esto ya conoce. Va Cerdán. Lo marca Martínez. Se frena Cerdán. Qué bien que hizo la personal. Va a ir hasta el fondo. Qué buen centro que metió Cerdán. Está González. La pelota queda bollando. Rechaza Cardoso, Gadea se da vuelta, la pelota queda flotando allí, sin complicarse Gadea, pero se equivocó en el pase. Va a ir Chávez, Rodrigo Cerdán, levanta la cabeza Cerdán, pelota a media altura, Gómez rechaza, está al acecho y va con todo La Picada. Es el momento del equipo de Tato Ortega, estamos en 41 minutos de este segundo tiempo. Toda la carne en el asador de los dos equipos, salta con lo justo, pero no llegó a tocar la Ábalos cuando chocó con González. Entienden que había falta en ataque, Ramón, ¿no? Posición adelantada, está marcando el juego de línea. Me parece que instintivamente Estudio Galeano se volcó un poco hacia su sector defensivo y entonces La Picada aprovecha esa circunstancia y en los últimos minutos, por lo menos a los empujones y a base de centros, se va arrimando al arco de Leo Ábalos, que ahora Héctor está caído, ¿no? Está caído en aquel sector. Y Gadea. Y vos sabés que Gadea No quedó bien, ¿no? Creo que por valentía, por querer estar, permaneció en el campo, pero ahí está, tomándose otra vez el rostro, ¿no? Y ya se prepara un cambio, me parece que va a ser por él, ¿no? Y ahí, mientras lo asiste a Gadea, bueno, en realidad no está siendo asistido, pero está sentido, está con él Martínez, se toma allí la pierna, estamos enfocados a ver cuál va a ser la modificación. Por un lado, La Picada, que ya practicó un cambio. Va saliendo Bolomba por aquel sector, en el cambio que estaba proponiendo Tato Ortega, ingresó con la 17, ¿sí?
En su reemplazo, Mauro Gabriel Luján, hermano del 11 Sergio Luján. Mauro Luján entonces está en cancha y vamos a confirmar si es que se va a hacer la modificación finalmente de David Gadea, que ahora sí está siendo asistido por el cuerpo técnico. Kunz es el que se está preparando, está esperando allá en el sector para ingresar en el medio del campo de juego, al lado del juez de línea. Espera el momento que él indique para ingresar. No se recupera Gadea, ¿no? Ya no tiene el botín puesto, así que... Sí, ahí lo van a retirar, ayudado por uno de los asistentes de Claudio Filippi. Bueno, qué pena, ¿no? Por Gadea, ¿no? Esta posibilidad de jugar este tipo de torneos. Un luchador, ¿no? Un laburante del fútbol posadeño que ahí lo van retirando, ¿no? Bueno. Y lo veo a Ábalos también, que todavía sigue haciendo asistido. Claro, lo de Ábalos también es preocupante, no digo porque él venía recuperándose de una lesión en la rodilla, creo que era, más allá del golpe que había sufrido en las costillas en los últimos días, pero bueno, ahí lo están atendiendo en una de sus piernas, su pierna derecha me parece, allí está el asistente médico de Estudio Galeano, lo rodean varios jugadores, no se incorpora todavía el arquero de Estudio Galeano. Bueno, seguramente está esperando la orden de Lemos Kunz para poder ingresar a la cancha. Ya no está David Gadea, que por la lesión se acaba de retirar. De esa manera entonces se va a producir la modificación. Y ahora sí, Kunz está en cancha en reemplazo de David Gadea, que solamente jugó unos minutos en este segundo tiempo. Y esto fue en dos momentos. Recordemos que había sentido la molestia. Fue asistido primero. Y ahora una vez más se resintió de esa lesión y ya no está en cancha David Gadea. Y ahora está así Kunz, que es otra carta ofensiva que tiene Claudio Filippi. Ya estamos en tiempo cumplido, estamos en 45 más lo que adicione Aaron Lemos. Y es una buena noticia también saber que Leo Ábalos ya está en sí, listo para seguir jugando. Claro, me parece que van a ser unos buenos pares de minutos, ¿no? Tuvo algunos parates el partido en el segundo tiempo. Esto sigue 1-1, uno para la picada, uno para Estudio Galeano. Sí, si no, más de 5 minutos seguro. Sí, 9 me parece que señalaban, me parece que fueron 9. De esta manera entonces vamos ahí hasta más de 50 minutos. Da la orden Lemos. Recordemos que Kunz ya está en cancha, en reemplazo de David Gadea. Va a salir Leonardo Ábalos. Sale Ábalos. Está Colman. La cubre Colman. La vuelve a poner Martínez. Sale Chávez. Marcaba Cardoso. La busca González. ¿Cuánto corrió González también hoy? Está Rodrigo Cerdán. ¿Qué pelota le metió Cerdán a González? Corre González, pelota al área que queda bollando, se da vuelta, todos piden mano, me parece. Ya me vas a contar, Ramón. Quería Kunz. Y ahora contame, Ramón, ¿qué estoy viendo acá? Bueno, todo la picada pidió mano, ¿no? Pero ahí estaba Jaro Lemos muy cerquita, ¿no? Y enseguida gesticuló ampulosamente diciendo no fue nada. Y después el topetazo entre Zarza allí y un jugador de Estudio Galeano. Sí, Zarza y creo que es el 15, ¿no? Que se había cruzado con él en ese choque. Claro, Ismael Cardoso, ¿no? Se pusieron por un momento tenso, pero ya enseguida hay más para calmar que para pelear y eso está bueno. Y ya se disipó el tumultito que se armó allí. Ahí finalmente el Luján le deja la pelota para que pueda salir del fondo. Fue amonestado Zarza, ¿no? Fue amonestado Zarza me parece. Otro amonestado entonces. Sí, son 3. Colman y Vareiro, que ya no están en campo de juego, y Zarza, en este caso, en la picada. ¿Cómo está esa planilla, Ramón? Estamos en 47 minutos, vamos a más de 50. 7 minutos adicionó Lemos, ¿no? 7 me dicen los colegas de Doble 5 aquí, con el que compartimos cabina y compartimos info también. Exactamente, pelota allí para Colman. Quería Kunz. Chávez, cubre Chávez, se cae Chávez ante el asedio de Kunz. Finalmente la pelota va a ser para la picada que va a reponer desde el fondo. Había falta, entiende el árbitro. Por eso ya la va a tomar Pablo Sequeira. Ya se está jugando la adicional. No lo tomó bien Lemos. La gesticulación de Pablo Sequeira. Sale Sequeira. Mazacote. Sale la picada desde el fondo. Buscan a González. ¿Qué pelota le pusieron a Luján? Luján de primera ya para Rodrigo Cerdán. Y allí Cerdán terminó chocando con un compañero, por eso cayó.
Miguel Gómez. Estaba la acecha allí González. Qué raro lo de González, ¿no? Sí, se chocaron. En realidad. Sí, claro. Me comenta acá el colega Nico Sosa que termina en Jorge Gibson Brown con victoria de Brown por 2-1. Sobre el final, la conquista para el triunfo de Brown. Información que nos comparten aquí los colegas, ¿no? Triunfo entonces del equipo verde y rojo también en el inicio del torneo regional amateur. Nosotros seguimos acá en la picada y esto se sigue jugando solamente porque estamos en tiempo adicional. Recordemos que hubo algunas incidencias que obligaron a un parate. Pero ya estamos a poco del cierre. Esto sigue 1-1. Quería Zarza. Urunaga. Va Gómez. Se cae González. Y se va a acercar Lemos. Y me parece que hay amonestación para Gómez. Sí, el cuarto amonestado, Miguelito Gómez, el 5 de Estudio Galano. Allí va a tomar la pelota. Ya Rodrigo Cerdán. Cerca está Martínez. Se está jugando la adicional. Estamos ya en el cierre del partido. Por ahora esto sigue 1-1. Inicio del torneo regional. Debut absoluto para Estudio Galeano en este certamen. La picada siendo de local. Perdiendo 2 puntos. Hoy estamos ya en 49. De cumplirse lo que adicionó Lemos, iríamos hasta los 52 minutos. Se viene la picada, va con pelota parada, vemos cómo la resuelve, va Rodrigo Cerdán, pelota que va a media altura, la puerta del área sin trascendencia prácticamente, la pelota sigue bollando, quiere rechazarla Gómez cuando está todo invalidado. Finalmente allí la pelota va a ser la reposición, Leo Ábalos que se ata los botines, por un momento me asusté, pero no, solo se estaba atando los botines. Claro, momento determinante del partido, ¿no? Y ya es un poco revolearla al área. La picada volcado en terreno de Estudio Galano que se metió casi inconscientemente hacia atrás para jugar estos últimos minutos. Se toma este tiempo justamente del tiro libre que tiene a favor para tomar un poquitito de aire y ver cómo se arma. Pelotazo de Ábalos. Buscando allá a Rodríguez Marquesini. Pelota en el círculo central. Está Gómez. ¿Qué pelota se le ha ponido Gómez? Allí para Castaño. Se cae Castaño. Va rápidamente la picada. Se viene la réplica del equipo del Tato Ortega. Corre. Finalmente se perdió por un costado. Por eso va a haber lateral para Estudio Galeano. Se toma el tiempo allá el equipo rosado. El gesto de Miguel Gómez es tranquilo, tranquilo. Después de qué partido, ¿no? Claro, sí, y sí. Hay que pensar un poquitito. Son los minutos determinantes del partido, ¿no? Estamos a poco más de 1 minuto para el cierre. Vamos a ir hasta los 52 minutos. Luján quiso peinarla, pero no pudo. Un choque allí fuerte de Urunaga con Miguel Gómez. Queda muy sentido Gómez. Sí, fue un choque fuerte, ¿no? Y el gesto Urunaga, ¿no? Gesticulando como diciendo no pasó nada, no pasó nada. Y otra vez ahí una reunión cónclave en el sector. Hasta Leonardo Ábalos se vino hasta ahí. Ahí está, como decía Ramón, hasta Ábalos. Ahí veo cartón de amonestación para Urunaga, ¿no? Exactamente, que es otro. Vamos a seguir llenando nuestra planilla con otro amonestado más. ¿Tenés lugar en tu planilla todavía, Ramón? Sí, va quedando algunos, ¿no? Entonces, amonestación para Urunaga, que también ingresó en este segundo tiempo. Recordemos, estamos ahí nomás del cierre. Sí, Ramón, me decías. Bueno, allá lo van llevando a Gadea, ¿no? Que finalmente tuvo que salir por este costado, le quedó del otro lado el banco suplente. Hacia ese sector va entre dos, lo están llevando. Qué lástima, ¿no? Había ingresado hacía un ratito y allá en una jugada desafortunada solo se dobló, entiendo, el pie y ahí va llegando al banco de suplente. Vendado está por lo menos, ¿no? Sí, sí, veo que lo han atendido. Ahí la cámara lo está mostrando. Llega al banco de suplentes muy dolorido Gadea. Ya después vamos a estar contándoles cuál es el cuadro. Ramón seguramente va a estar averiguando la situación de David Gadea, que no habrá jugado más de 10 minutos. No, prácticamente no. Bueno, el que tuvo mucho trabajo es el asistente médico, por decirlo de una manera, de Estudio Galeano, ¿no? Que ahí se va retirando. Tuvo mucho trabajo en la jornada de hoy. Lastimosamente. Ahí ya la va a reponer Doval. ¿2 más? Sí, la seña de Harold Lemos, 2 más. No va a regalar nada Lemos. Nada liberado al azar. Son 2 minutos que hay que recuperar. Vamos a ir hasta los 54 entonces. Núñez. Pelota de Núñez en el área. Rechaza Chávez sin titubear. La va a buscar Luján. Vuelve a ponerla Doval.
para nadie. La pelota terminó saliendo sin mucha trascendencia hacia un costado. Partido intenso, más que futbolístico en estos últimos segundos. Ya estamos en la agonía del partido. Toda la picada está atacando. Va a ir Kunz para acecharlo. Saca Sequeira. Rechaza Estudio Galeano. Va Zarza. Pelota que está en el área y está Cerdán para sorprender. A las manos de Leonardo Ábalos, que salta más alto que todos. Y de esa manera enfría el juego. Ya estamos en 53 minutos, Ramón. Buen resultado, obviamente, para Estudio Galeano. Debut en el torneo, jugando de visitante ante un rival difícil, duro. Se van consumiendo los últimos instantes de este partido, Héctor. Allí la pelota en la mitad de la cancha. Quiere Urunaga. Recordemos que está amonestado. Milton Coleman. ¿Cuánto corrió Coleman? Ismael Cardoso. Qué pelota de Cardoso para Tobías Marchesini. Corre Marchesini. Se frena Marchesini. Cerca lo tiene Ismael Cardoso. Y si estos se juntan puede haber peligro. Vuelve a tomar la Marchesini. Insiste la personal. Está en el área Tomás Castaño. Vaya hasta el fondo. Se cae Castaño. La pelota sale por la última línea. Hay saque de arco y no hay tiempo para más. De esta manera, cierre de Aaron Lemos. Acaban de empatar la picada y Estudio Galeano en el inicio del torneo regional amateur, Ramón. Bueno, baja el aplauso del lado de la gente de la picada, lo que refleja sin lugar a dudas que más allá de que no es victoria en condición de local, ha hecho un buen desempeño, ¿no? En el debut, donde se van acomodando algunas cuestiones, se trabajó mucho en la semana, desde hace un buen tiempo, en la preparación física, así es que satisfechos me parece los dos. Obviamente los dos querían ganar. Saludo cordial entre los protagonistas de ambos equipos. Final fue 1-1 aquí en Villa Cabello. El arranque del torneo federal amateur para esta zona de la región litoral norte. La picada, el local, empató con Estudio Galeano 1-1. Lo hemos vivido con el relato de Héctor Núñez a través de Deportes Misiones TV, como lo dicen, para todo el mundo. Para todo el mundo, exactamente. Bueno, ¿y qué partido tuvimos hoy, Ramón? Ya ahí el saludo final, se empiezan a desconcentrarse. Y me quedo con esto también, Ramón, antes de que vos también saludes a los muchachos también, porque como siempre decimos, lo mejor está afuera. Y eso es lo que decías vos, ¿no? El reconocimiento de la gente para un equipo que ha dejado todo. Claro, los dos dejaron todo, ¿no? Pero no fue un partido brillante de futbolístico, pero sí luchado, peleado cada pelota. Y sus simpatizantes van premiando a cada uno a su vez, ¿no? Los hinchas de Estudio Galeano que están en un sector, aplauden a los suyos, los de la picada despiden también a los del equipo de camiseta verde con aplausos. Quedará a mano porque esto recién arranca, seguirán ajustando detalles tanto de parte de Ortega como de Claudio Filippi para lo que será el próximo fin de semana la segunda presentación de ambos equipos. De esta manera, entonces, nosotros les agradecemos como siempre por la preferencia, agradecemos a nuestro compañero Facundo, a Franco, a todo el equipo de Deportes Misión y sobre todo a ustedes por elegirnos como siempre en cada transmisión. Nos volveremos a ver en unos días cuando el fútbol nos convoque. Responsabilidad, Equidad. superación, Perseverancia. motivación. Excelencia. Dedicación, cooperación. Liderazgo. El deporte es una escuela de valores. Responsabilidad, Equidad. superación, Perseverancia. motivación. Excelencia. Dedicación, cooperación. Liderazgo. El deporte es una escuela de valores.